No, era un poco incidiendo en ese tema, ¿no? Que no deja de ser curioso que tenga que ser el tribunal el que decida cuando normalmente en la vida real, cuando alguien se hace cargo de una empresa, se tiene que subrogar a todas las condiciones previas, ya sea deuda, ya sea activos, ya sea personal, laboral, las condiciones de los profesionales, todo eso, si no me equivoco, va en el paquete al hacerse cargo de la empresa. Entonces, lo que no hay en este momento es una declaración por parte de la Consejería de ningún tipo de garantizar las condiciones que tienen en la misma situación que están ahora mismo. No la hay. Dicen que van a seguir, pero no hay. Sí que la hay. En la misma condición laboral y retributiva. Lo ha dicho la consellera y lo ha dicho el presidente Puig en sede parlamentaria. Por lo tanto, ¿cómo lo van a hacer si no está definida esa situación dentro de...? Aunque sí es cierto que en este punto... hay un compromiso de gobierno y yo creo que eso entre personas serias debería ser suficiente. Yo creo que hay compromisos de gobierno que me parecen muy respetables, muy serios, pero cuando uno los tiene que bajar a la práctica se encuentra con unas dificultades administrativas, judiciales, etcétera, muy para eso están los técnicos por una parte y luego los tribunales por otra, pues para poner todo en su sitio. ¿No? Pero los compromisos están para cumplirse. Mónica, y avanzamos un poco con la siguiente pregunta. Yo quería arrojar un poquito de luz sobre esta aparente incongruencia entre que los mismos representantes de los trabajadores que firman un convenio, por otro lado, están pidiendo ir a la pública. Vamos a ver, una cosa son las condiciones... Bueno, hasta que acabe la concesión tienen que estar protegidos por un convenio. No, pero quiero decir, sí, eso es normal. Eso está claro. Han firmado un convenio hasta finales del año 18, Claro. Y si no es hasta que acabe la concesión, sino probablemente por un tema de incertidumbre... la empresa está tratando de proteger a los trabajadores. Sí. Bueno, y probablemente también por un tema de incertidumbre y de autoprotección, y decir, bueno, por lo menos mientras se negocie lo que sea, que nosotros nos quedemos un poquito cubiertos. Probablemente ese sea el espíritu, ¿no?, de prorrogar ese convenio. Pero lo que yo quería decir es que una cosa son las condiciones que se pactan en cuanto a retribuciones, permisos, etcétera, etcétera, y otra cosa es el día a día, las condiciones laborales, la presión asistencial. Es cierto que, a diferencia de los hospitales de gestión directa, pasa en Valencia, pasa en Madrid, la presión asistencial que tienen los profesionales en este modelo es mucho más alta que en los hospitales de gestión pública. Debería este modelo, sin entrar yo no quiero criticar, no me voy a posicionar a favor o en contra porque creo que no me corresponde a mí, este modelo debería tener un equilibrio entre una gestión eficiente y un servicio de calidad en unas condiciones para los profesionales de seguridad y de calidad. Entonces, cuando se tiene una presión asistencial muy alta, esto a veces pues dificulta dar esa calidad que el paciente merece y que el profesional pueda trabajar en las condiciones que se deben trabajar. Independientemente de un poco de las encuestas estas de clima laboral, que a veces, bueno, en fin, para nosotros a veces son un poquito cuestionables cómo se obtienen esos datos, lo cierto es que ha habido mucho recambio de profesionales en estos hospitales de gestión indirecta en Valencia, mucho recambio. Yo tengo datos, por ejemplo, el Hospital de Torrevieja, donde hay servicios en los que no queda absolutamente nadie de los que estaban al inicio. Perdona, podemos comparar con el Hospital de Vinaroz, que está justo a la otra punta. Probablemente es un tema geográfico también, al que no queda nadie. Probablemente Valencia tiene un problema de falta de profesionales autóctonos de las categorías a lo mejor más... no, que quiero decir que a veces, con más formación. No es un tema de gestión, sino de geográfico. Bueno, pero la Ribera no es geográfico y, por ejemplo, en urgencias hay una rotación del 40% de profesionales. Bueno, pero quiero decir, en Madrid probablemente no hay esta falta de profesionales porque, bueno, Madrid todos los años forma muchísimos profesionales vía MIR, etcétera, vía MIR y facultades de medicina, enfermería, etcétera, y probablemente hay mucha más oferta en Madrid, Barcelona, tal, que en otros sitios. En general, a todo el mundo cuesta, en todas las comunidades autónomas, dotar de personal suficiente hospitales que son más periféricos, en provincias, etcétera. Pero sí que es cierto que ha habido muchísimo recambio de profesionales en estos hospitales y que mucha gente al final, si tiene la oportunidad, se va a la pública y sacrifica un contrato indefinido por irse a la pública a un contrato precario. Precario me refiero que no es indefinido, es decir, que no es una plaza ganada por concurso-oposición. ¿Por qué? A pesar de las retribuciones, a pesar de que hay un modelo
de retribución por acto médico, que yo conozco porque yo he trabajado bajo ese modelo, pues que al final la gente a la larga no aguanta la presión asistencial. No aguanta la presión asistencial y quiere una cosa un poquito más racional. Y esta es una realidad. Si tenemos que controlar muchísimo el gasto y tenemos que dar un servicio súper excelente y tal, pues al final de algún sitio tenemos que recortar y a veces el recorte va en esto. En capítulo 1, personal. Bueno, pero quizá también podríamos mirar lo que yo decía al principio, es decir, cuando decimos que en un sitio se trabaja o hay mayor presión que en otro, también podemos decir que en el otro hay menos presión que en este. Y tenemos que, cuando comparamos, tenemos que ver cuál es el Eso, Javier, creo que es descalificar a los profesionales. Por eso he dicho que no iba a del sector público. Nada más lejos de mi yo creo que hay que llegar a un equilibrio. Nadie, yo trabajo en el sector público. Yo he trabajado toda mi vida en el hospital público. Y nadie está mano sobre mano, eso te lo puedo asegurar. Bueno, pero cuando tú miras los datos de algunos hospitales y, como te decía, los habéis publicado en la memoria, hablamos de unas ocupaciones... Las ocupaciones, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque depende del número de camas, porque sabes que la actividad quirúrgica hoy en día, que está muy basada en la cirugía mayor ambulatoria, hace que muchas camas sean necesarias hoy en día. Es decir, eso no es así. Pero seguimos con los hospitales abiertos, no hemos cerrado salas. Pero eso no es y cuando hablamos de, por ejemplo, las suspensiones quirúrgicas, estamos hablando de unas suspensiones en algunos hospitales hasta del 10%. Es decir, uno de cada paciente programado no se opera, y sabemos todos por qué ocurre muchas veces. Cuando miramos en la Ribera estamos hablando del 0,60. Quiero decir, estos datos, y nada más lejos de mi intención de descalificar a nadie, porque no es así. Yo he trabajado siempre en un hospital público como es la FE y yo sé lo que es trabajar en el servicio que yo he trabajado. Pero también es cierto que cuando no tienes los datos encima por eso mismo deberías defender el sector público. Claro, no, si es que defiendo el sector público porque es que Alcira es el sector público. Alcira, sí. Es que Alcira es un hospital público. No, se atiende a un departamento. Al sector público por el mero hecho de ser público. No, simplemente. Yo no descalifico al sector privado. No, si no estamos hablando del sector privado, estamos hablando del público. Lo que digo es, ¿quién marca en esto que estábamos hablando la presión asistencial adecuada? Claro, ¿Quién marca dónde está el punto de corte? ¿Quién marca cuál es el punto de la eficiencia? ¿Quién marca cuál es el rendimiento que tiene que tener un profesional, con perdón, Mónica, para no sentirse excesivamente presionado? Porque la presión es una percepción personal de cada uno. Y hay gente que se agobia con 1 y gente que se agobia con 10. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Lo que no podemos hacer es llenarnos la boca de esto, de que es que se presiona mucho, cuando en realidad lo que se está haciendo es trabajar a unos ritmos indudablemente más altos, he trabajado en la pública, he trabajado en la privada, indudablemente más altos que en la sanidad pública, por múltiples razones, entre otras, que la sanidad pública por la tarde no tiene actividad. No tiene urgencia, muy programada en algunos casos. Hablo en general, estoy hablando en general. Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta son todo este tipo de condicionantes, de que no podemos hablar de que están muy presionados y hay rotación. Es que puede haber rotación. Donde no puede haber rotaciones en la pública, que están todos con su plaza, desde que la sacaron. No, hay rotación en los eventuales interinos y demás, y contratos de 24 horas, lo sé. O sea que ese es el gran triunfo de... Pero lo que no tiene ningún sentido, es decir, que están tremendamente presionados y se van cuando yo no lo he visto. Las rotaciones que se dan son las habituales de cualquier empresa, familiares, personales, de todo tipo, que la gente se mueve. Ofertas, por supuesto que se mueven con ofertas, pero las mismas que tenemos de la pública a la privada o de la privada a la pública aquí en Madrid. O sea, lo que tiene que haber es rotación. Y lo de la presión asistencial insoportable creo que es algo, que nadie ha puesto el punto de corte. Hablabas de rendimientos quirúrgicos. Podemos poner las cifras encima de la mesa. Rendimientos quirúrgicos sin camas. La verdad es que el número de camas es un parámetro que está completamente obsoleto ya. Yo no estaba hablando de camas, yo estaba hablando de ocupaciones. Hospitales que tienen 600 camas y que están ocupando 400, con todas las demás abiertas. Porque ojalá estuvieran cerradas esas para optimizar. Todos sabemos cuánto vale un minuto de quirófano. Un minuto de quirófano. Por el mero hecho de tenerlo dotado. Cada minuto de quirófano, en Estados Unidos es una barbaridad porque sobrepasa no sé cuántos dólares, pero en España se da menos, pero lo que no podemos hacer es tener quirófanos cerrados y sin embargo están. O unidades de diagnóstico cerradas y están. Eso baja el rendimiento. ¿Y en qué acaba repercutiendo? En listas de espera, en insatisfacción por parte de los asegurados, de los usuarios, de los pacientes.
A eso es a lo que vamos. ¿Cuál es la bondad, entre comillas, que yo sin conocerlo, hablo desde fuera y hablo desde lo que he leído, porque no conozco ni siquiera el hospital? Hablo simplemente de los estudios que he leído, de los propios... Yo sí, y soy usuario del hospital. Pues razón de más, entonces eres de primerísima mano. No tengo ningún problema con los profesionales de los informes de universidades extranjeras que hablan al respecto de los niveles de eficiencia y calidad percibida. ¿Qué es en lo que nosotros nos basamos? Nosotros permanentemente hablamos de resultados. Claro. Y de resultados en salud y de resultados en percepción de los usuarios. Y desde luego son indiscutibles, con perdón, pero son indiscutibles. No me vale que no nos creamos las encuestas. Sé que el punto de los profesionales es muy importante, pero también la otra gran pata que está involucrado en esta revisión. Me gustaría, por favor, contestar por alusiones. Cuando hablamos, sí, muy rápidamente. Cuando yo hablo de presión asistencial y cuando digo que hay una gran presión asistencial en este tipo de hospitales, en todo este debate estamos hablando de eficiencia, pero es que ¿esto qué implica? ¿Que el 100% del tiempo del profesional hay que dedicarlo a la asistencia? ¿Qué pasa con las otras facetas? ¿Cómo queremos que el profesional siga siendo excelente y esté altamente cualificado si no le damos tiempo a lo largo de su jornada para investigar, para tener docencia, para tener formación continuada, para atender estudiantes, para tener residentes a su cargo? Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio entre la actividad asistencial. La actividad asistencial no puede ocupar el 100% del tiempo y en este tipo de hospitales es a lo que se tiende, se prima. El Hospital de la Ribera, que es universitario. Tú trabajas en un hospital de concesión que es universitario. Es universitario, tiene 20 especialidades. Pero con muchísimo esfuerzo, o sea, atender estudiantes es un auténtico esfuerzo brutal cuando tú tienes una citación que prácticamente es desde que entras hasta que te vas. O sea, desde luego, a mí me parece ahora lo van a saber que van a empezar a dar prácticas a los estudiantes de medicina. Un hospital como nosotros hace ya tiempo que damos prácticas a los estudiantes de medicina y que tenemos residentes. Ahora residentes y digo ahora estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina también, hace mucho tiempo que tenemos y estudiantes de más cosas, de enfermería, etcétera. Ese sería un tema también para poder opinar al respecto. Es importante que avancemos en el debate. Yo sé que, como decía antes, el tema de los profesionales ha generado debate en sí, pero es importante también que hablemos en qué repercute al paciente. Es otro de los protagonistas en esta revisión. Me gustaría, si posible, más breve todavía, porque se nos va un poco de tiempo, que me comentaran en qué repercute para el paciente, tanto positivamente como negativamente, la revisión de Arcira. Para el paciente no va a notar nada absolutamente del día 31 de marzo al 1 de abril del 18, porque la cartera de servicios, los trabajadores, se va a mantener exactamente la misma. Por lo tanto, el paciente no va a notar absolutamente nada. Va a seguir disfrutando de las mismas condiciones que tiene en este momento. Es más, nuestra intención es mejorarlo, porque tenemos que optimizar muchas áreas que a veces consideramos que están un poquito desprotegidas, porque se ha tendido a planificar con otros intereses. Es decir, no vamos a planificar nosotros con interés puramente asistencial y no con intereses económicos. Javier, el paciente... Bueno, volvemos a estar en una situación parecida a la de qué pasa con los profesionales, que se nos dice esto se va a asegurar, pero los indicios que tenemos hasta ahora no parece que vayan por ahí los tiros. Quiero decir, en la Consellería de Sanidad en estos momentos se está trabajando sobre reordenación del territorio y los 24 departamentos se está tratando de que se reordenen en 6 grandes áreas con polos de atracción, etcétera. En ningún momento se ha tenido en consideración la capacidad que ha tenido, por ejemplo, el Hospital de la Ribera, con una gran cartera de servicios por encima de hospitales de la ciudad, como por ejemplo pueda ser el PSET o casi del mismo nivel que pueda tener el Clínico del Hospital General. Quiero decir, no se nos ha considerado para nada y por lo tanto tampoco ahí formamos parte de un grupo más de los que estamos ahí y entendemos que si se va a reordenar de esta manera es muy probable que al final los flujos de pacientes por especialidades y superespecialidades pues tengan que reordenarse hacia los grandes hospitales de la ciudad. Entendemos que van a ir por ahí los tiros. Tenemos un plan de oncológico, por ejemplo, que ya hace mucho tiempo que se presentó en sociedad y que sigue el camino, en el que, bueno, pues lo mismo, es decir, la oncología, un hospital como el de la Ribera, que tiene radioterapia, es decir, todos los medios disponibles para tratar a pacientes oncológicos, pues nos hacen depender de otros hospitales en otras zonas.
Por cierto, un plan de oncología que incluye entre sus 6 grandes hospitales un 7º que es el IVO, que también es un hospital privado, con una fundación puramente privada, con un concepto diferenciado, y que en ese aspecto no parece que haya ningún problema, no parece que la Consejería tenga ningún problema a la hora de valorarlo, ¿no? Cuando es bastante menos público probablemente que lo que se dice, ¿no? Es decir, bueno, hay unos indicios, ¿no? También, bueno, pues en los hospitales de Torrevieja y Vinalopó hemos tenido muchos problemas para el tema de la hemodinámica y, bueno, a veces los pacientes pues tienen que pasar por delante del hospital e irse a otros hospitales pues porque, bueno, pues porque ha decidido que esa prestación allí no sería bueno darla. Bueno, pues estas cosas nos dan indicios de que quizá cuando llegue ese momento pues que se reordenen los servicios y que probablemente los pacientes pues tengan que ir a volver otra vez a la ciudad. También es verdad que en estos 15 años ha habido unas inversiones del orden de 140 millones allí en la comarca, que veremos después qué va a pasar con ese tipo de inversiones que, bueno, que progresivamente se han ido poniendo ahí, bueno, tenemos los aceleradores lineales, bueno, un montón de tecnología, infraestructura física. Como los hospitales públicos. Sí, sí. Bueno, con ese nivel de dinero en esos años no ha habido más allá que la fe. No se ha podido invertir más que la fe. Entonces, nos parece que hay indicios de que esto pueda ser, pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucha atención y con esto acabo, es la capacidad que tiene el Hospital de la Ribera, y esto lo he vivido y me ha sorprendido mucho, de estar integrado absolutamente en la comarca donde está. Es decir, la capacidad que tiene de estar integrado con ayuntamientos, sociedad civil, asociaciones de pacientes, etcétera. Yo esto no lo había vivido nunca en el otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que yo también he trabajado en un hospital que esto es difícil, ¿no? Como la fe, pero es cierto que esa integración social de que la gente vive ese hospital como suyo, etcétera, pues bueno, yo creo que ha sido una labor que ha hecho progresivamente, bueno, en este caso Ribera Salud, la empresa que estaba gestionando eso, y que yo creo que es un dato muy a favor para ella, ¿no? Entonces, no sé cómo esto se va a poder gestionar de otra manera, ¿no? Hombre, si me permite un segundito, sí. Esto de la integración comarcal pues depende de sitios, porque hay sitios donde está gestionado también Ribera Salud, donde la contestación ciudadana es brutal. Por ejemplo, la comarca de Marina Salud de Denia, que también depende de Ribera Salud, el 70% de los municipios de la comarca han hecho mociones pidiendo a la Consellería, al Gobierno valenciano, pero ya en época del Partido Popular, pidiendo la reversión del modelo concesional de Denia por el gran malestar que existe en la comarca. Pero como a veces estamos hablando también de otros hospitales, pues yo hablo también de un hospital que está bajo el mismo régimen concesional y del cual participa Ribera Salud. Y entonces, pues el problema quizás no sea del régimen. No sé, el problema quizás sea de los actores. El problema de este modelo, yo no creo que el modelo sea ni bueno ni malo, no hay modelos buenos o modelos malos, sino la forma en que hacen su trabajo. Y yo creo que en este modelo, sinceramente, están teniendo mucho problema del fallo que tiene este modelo, son los actores que lo han llevado a cabo. Porque si después de 20 años y ser un modelo tan excelente, que parece que todo el mundo canta alabanzas al modelo, solamente se ha mantenido concentrado en Valencia y en Madrid, para mí es un modelo rancio y abocado al fracaso y que no tiene absolutamente ningún futuro y contestado. Hablar de rancio, si decimos que vamos a volver al sistema tradicional, bastante más rancio puede ser. Yo creo que estamos entrando en el kit de la cuestión, ¿no? El modelo se ha mantenido concentrado en 2 comunidades autónomas y si miramos a la historia nos daremos cuenta de por qué, por ámbitos estrictamente políticos. Totalmente. Y lo tenemos claro todos, porque el modelo concesional funciona en todo el mundo. En todo el mundo civilizado funcionan las concesiones, pero no ya en hospitales, que también, en prisiones, en autopistas, en todo aquello que requiere una inversión cuando la autoridad pública no tiene el activo, que es el dinero para financiarla. No es más que el ejemplo que yo siempre pongo. Pero no de un derecho fundamental. Estamos hablando de la salud de las personas. No estamos hablando de construir una carretera o de gestionar las basuras. No, perdóneme, don Ricardo, pero tan importante es una carretera para poner en comunicación un pueblo aislado como el dar la mejor asistencia sanitaria. No entremos en mensajes ideológicos fuera de lugar. No, es que, perdón, ¿me vas a permitir? La salud la están dando exactamente igual de bien, y a los indicadores me refiero, claro. En Europa, que es que se nos llena la boca siempre de que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, y no es verdad. No es verdad.
Y nuestros usuarios así lo dicen, porque cuando se hacen las encuestas en Europa, y no nosotros, la Comunidad Económica Europea, no salimos precisamente por bien pagados. Por eso vienen aquí a... No, vienen aquí porque somos mucho más baratos y les sale gratis, no nos equivoquemos. Y más eficientes y mejores. No somos más eficientes. Por ahora no nos estaban pagando. Tenemos uno de los mejores sistemas y por eso venían. Y en la privada somos mucho más baratos y mucho más eficientes y por eso sí que vienen. A la privada sí que vienen. Pero es por un tema exclusivamente de coste y calidad. En la sanidad pública, en la que, por cierto, somos uno de los países con menor inversión pública en el sistema sanitario de toda Europa, para que tengamos claras las cifras, efectivamente. Salimos el 19º en la percepción de calidad de nuestro sistema sanitario a nivel europeo, y en toda Europa funcionan estos y otros muchos modelos, no solo el modelo concesional, pero en toda Europa funcionan con multitud de sistemas diferentes. Y aquí nos empeñamos en perpetuar un modelo que ya hemos demostrado durante muchos años que no es precisamente el más eficiente. Y lo ha demostrado, no hay estudios de evaluación independientes, no hay ninguna evaluación independiente hoy por hoy que justifique un modelo como el sistema de concesión administrativa de modelación. No existen evaluaciones independientes que justifique la eficiencia del sistema público, pero es el sistema desviándose más de un 20% acumulado cada año sobre el presupuesto. Claro, es que esto es así. O sea, naturalmente, mientras aquí se invierta 1,5 puntos por debajo del Producto Interior Bruto respecto a la media de Europa, pues siempre iremos con déficit. Pero como sistema público reconocido, uno de los mejores, junto con el de Canadá, uno de los mejores del mundo. Y los pacientes, sobre todo cuando salen fuera, nuestros chavales que desgraciadamente los hemos expulsado fuera y ahora están volviendo algunos, afortunadamente, te dicen, oye, como en España en ningún sitio. Prefiero mil veces. ¿El qué? Perdón. La comida y las playas. Sí, no, y el sistema sanitario también. El sistema sanitario, que es donde he estado trabajando toda mi vida, y al que adoro, el público y el privado, tiene evidentes puntos de mejora. Bueno, naturalmente. A ver, el que diga que no tiene que mejorar muchísimo, y uno de ellos por eso tiene que estar el flexibilizar, claro, y el conseguir que poner a disposición de los pacientes todos los recursos completamente disponibles. De acuerdo. En lugar de hacerlo ahí estamos completamente de acuerdo. Pues es que uno de los recursos disponibles en este caso es la capacidad de gestionar públicamente. O sea, privadamente un ámbito público. Y aparte, voy a añadir una cosa ya que has comentado, Manuel, si me permites, que diga Manuel, algo que has hablado de las ideologías. Es que parece que hace poco también en un debate televisivo que estaba con Alberto de Rosa, sí, dice, es que vais a revertir un modelo por un tema ideológico. Digo, sí señor, naturalmente. Igual la misma ideología que hizo que se pusiera el modelo. Es decir, sí, el modelo de concesión administrativa, la privatización de la gestión de la sanidad, de la gestión, estamos hablando de sanidad pública, de privatizarlo es un tema ideológico. Y también es un tema ideológico que nosotros optamos por otro tipo de modelo. Fíjate que yo al principio cuando te dije no era de ideología sino de prejuicios. Fíjate que yo creo que no es lo mismo. Ricardo, privatizar es cambiar la titularidad. Aquí no se cambia la titularidad. Aquí únicamente se hace un contrato para gestionar eso que sigue siendo de titularidad y financiación pública. No nos olvidemos. Entonces, eso no es privatizar, porque ya está bien de que transmitamos los mensajes equivocados. Yo creo que los oyentes o los televidentes, en este caso, deben tener toda la información. Aquí no se ha privatizado nada. Aquí se han hecho contratos de gestión, exclusivamente, como los hay en todos los sectores industriales. Y lo que tenemos que dejar de hablar es tenemos que dejar de considerar una carretera, insisto, no lo una carretera que mi salud o la salud de los ciudadanos españoles. Es exactamente igual, porque es una responsabilidad pública, porque si una empresa y transparencia, exactamente igual. El timo de la transmisión del riesgo es que se transfiere el riesgo al sector privado, es mentira, es falso en este caso, porque una transferencia de riesgo no se puede hablar de ello cuando estamos hablando de la salud, porque si mañana entra en quiebra Riversalud, que no lo quiero, no os lo deseo, si mañana entra en quiebra y dice no podemos seguir gestionando, nosotros al día siguiente tenemos la obligatoriedad
la obligatoriedad como gestores públicos de que eso siga funcionando. Cosa que si se le acaba el dinero a una UTE para terminar una carretera y los vecinos tienen que dar una vuelta, pues no pasa absolutamente nada. Pero tú no puedes dejar a la población sin sanidad, y sobre todo cuando tenemos la obligación de prestar constitucionalmente una sanidad pública. Pero es que el caso... Entonces la transferencia de riesgo que se vende es falso. El caso real, Ricardo, el caso real es todo lo contrario. Es decir, los resultados que obtiene la gestión privada, como en este caso Ribera Salud, en Alcira en concreto, son claramente mucho mejores que los resultados que se obtienen con la gestión directa. Me atengo a las memorias que se publican desde la Consellería, es decir, menos lista de espera, pacientes operados con más rapidez. Llevamos un año gestionando la Consejería de Sanidad, en este momento la sanidad valenciana, y estamos mejorando todos los parámetros, estamos empezando a poner en funcionamiento, estamos empezando a mejorar, tú lo sabes, la lista de espera, y estamos empezando a abrir hospitales por la tarde. Sant Joan de Alacant y otros hospitales están empezando ya a funcionar por las tardes, porque efectivamente, y en eso coincidimos, no se puede tener, es un dispendio que no se puede permitir, y menos en épocas de crisis. Mantener que por las tardes los hospitales... Yo cuando estaba trabajando en la feria de director médico, la mitad de los quirófanos ya estaban trabajándose por las tardes. Sí, quiero decir que no es una novedad. No digo que sea una novedad, pero ya me dolía que la otra mitad no se pudieran abrir. Pero se va a extender y se está extendiendo ya. Por lo tanto, todos los indicadores se van a mejorar. Lo que no podemos hacer es, en un año, mejorar lo que nos ha hecho en 20. Bueno, si les parece... Adelante. Es interesantísimo, pero se nos acaba el tiempo y me gustaría dar un poco ya finalizado por el debate, llegar a la parte final. Hay muchos puntos que no hemos podido tratar, pero que sí que pueden abordarlos. Les dejo 1 minuto y medio para la ronda de conclusiones y, como empezábamos al principio este debate, me digan en resumidas cuentas cómo afecta el título de nuestro debate, cómo afecta la revisión de Alcira, cómo repercutirá a los pacientes, cómo repercutirá a los profesionales, si se mejorará o no el fin de esta concesión. Ricardo. ¿Empiezo yo? Sí. Bien, vamos a ver, esto de la revisión, si nos centramos en Alcira, no es un tema tampoco puramente ideológico, sino también es un tema de preocupación social y político. Porque, mire, en este momento, y voy a hablar con cifras, de casi 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana, 1 millón están en manos de gestores privados. Que eso, el problema sería, pues bueno, de preocupación relativa, porque a fin de cuentas, pues la sanidad privada española pues funciona también muy bien, excelentemente. Pero resulta que en este momento, por ejemplo, la concesión administrativa de Manises, íntegramente está en manos de Sanitas. Sanitas es una compañía que es de Bupa, que es una multinacional londinense de capital de riesgo británico. Perdón, es una mutua sin ánimo de riesgo. Bien. Sin ánimo de lucro, ¿eh? Me da igual. Es una mutua sin ánimo de lucro. Son británicos que las decisiones sobre la población, la gestión sanitaria de Manises se están tomando en la City londinense. A mí, como español, me preocupa. Y luego, el 50% de Ribera Salud está en manos también ahora en este momento de una compañía norteamericana, que es Centene Corporation, que tiene, pues, entre Centene y el Banco Sabadell, que son Ribera Salud, son los que tienen la responsabilidad de 750.000 habitantes de la Comunidad Valenciana. Y no me extrañaría que con el tiempo Centene se quiera hacer con el capital de Ribera Salud y entonces pasemos a estar en manos de los británicos, de los americanos. Todo eso junto, si se aprueba la famosa TTIP, que podría crear una serie de restricciones a la capacidad regular de la Administración, pues desde nuestro punto de vista no es admisible una concentración tan grosera de la sanidad, la gestión sanitaria pública valenciana en manos de un solo operador. A nosotros nos parece una barbaridad. Y por lo tanto la reversión del modelo para nosotros no tiene que traer más que beneficios, tanto para la población como para los trabajadores del sistema. Y por ello lo hacemos. Javier, en 1 minuto. 1 minuto. Hombre, hablar de que Centene pueda ser capital riesgo me parece
no sé, un poco desconocimiento. No, Centeno no hablo de capital riesgo. Bueno, vale, pues mejor. No lo he dicho. Las empresas de capital riesgo son aquellas que van a ganar el 50% muy deprisa. Claro. Y hemos dicho que en los pliegos de condiciones más allá del 7% no se puede ganar. O sea, mal vamos. También Centene, no sé si cualquiera sabe que está metido en todos los planes de Obamacare, y yo creo que los que estamos en esta mesa estaremos todos de acuerdo en que es un paso adelante interesante lo que se está produciendo en Estados Unidos, gracias a las iniciativas de Obama en temas sanitarios generales, ¿no? Y por lo tanto, y es una empresa que está metida en esto, lo cual a mí me tranquiliza mucho. Eso por un lado. Y luego, bueno, yo creo que hay que finalizar diciendo una cosa muy clara, y es, volvamos a lo del principio. Las cosas, cuando se suspenden contratos, cuando se revierten o cuando se dan marcha atrás, tienen que ser siempre con datos encima de la mesa. Si las cosas van bien, o las cosas van incluso muy bien, es, digamos, muy aventurado ir a tocarlas cuando además tenemos otras cosas que podemos resolver de otra manera. Creo que tenemos que tener datos, creo que el interés general debe prevalecer, y el interés general, cuando digo interés general, es general pacientes, general profesionales, general la Comunidad Valenciana en este caso. No creo que sea el momento de hacer, digamos, experimentos. Esta es mi idea. Mónica, por favor. Yo quería comentar algo que no hemos tenido tiempo de hablar, y es un poco cuál es la influencia de las distintas empresas concesionarias y en el modelo, y cómo cada una de ellas interpreta el modelo. El modelo Alcira con la compañía Ribera Salud tiene una interpretación para los profesionales y como filosofía de hospital muy diferente del que tiene, por ejemplo, Quirón Salud, que tiene 3 hospitales en Madrid, o el que tiene Sanitas. Esto influye en los profesionales, influye en su modelo de retribución, en sus objetivos, en la filosofía de cómo se consigue fidelizar al paciente y qué tipo de paciente nos interesa fidelizar. Yo pienso que, independientemente de valorar si el modelo es bueno, malo o regular, lo que sí que es muy importante es garantizar un control desde las consejerías de sanidad, tanto de los hospitales de gestión indirecta como de los de gestión indirecta, y que todos juguemos las mismas reglas del juego. A los hospitales de gestión indirecta se les mete en un sistema de competencia de intercentros positivos y negativos, de ganar y perder pacientes de tu área. Este juego no lo juegan el resto de hospitales públicos, no se juegan con las mismas reglas del juego. Entonces hay una competencia que no es real y que repercute sobre los profesionales. Es otro punto más que queda en el aire dentro de esta incertidumbre que se nos plantea con el final de la concesión. Manuel, para finalizar. Bien, muchas gracias. Yo creo que hemos hablado mucho de lo que se debería y no se debería hacer. Vuelvo al principio. Estoy de acuerdo en que el Estado y la Administración, que son los que administran nuestros impuestos, porque en definitiva el dinero que ellos manejan viene de nuestros impuestos, de esa gran bolsa común, a la que en algún momento deberíamos pedirles explicaciones de por qué se administra de una manera o de otra, tienen que ser los que gestionen y busquen el mejor servicio para sus usuarios, en este caso para los pacientes. Tenemos multitud de ejemplos en Europa en los que se está viendo que los sistemas más apreciados, como el holandés o los de los Países Bajos, tienen una altísima inversión pública y un 100% de provisión privada. Porque lo que tiene que hacer el Estado es gestionar, controlar, administrar, concertar, buscar lo mejor para sus usuarios, lo que les dé la mejor asistencia lo más rápido posible, de la mejor calidad, y estar muy vigilante de que eso sea así día tras día. Desde mi punto de vista, eso se ha hecho en este país durante un tiempo y se sigue haciendo en el ámbito de las concesiones, que pueden tener puntos de mejora, seguramente. Que se tengan que revertir directamente, simplemente porque hemos cambiado el ámbito ideológico y esto no nos gusta, simplemente no nos gusta, porque no hay datos objetivos al respecto, creo que no está en absoluto justificado y que hay que avanzar mucho más en eso y exigir a nuestros políticos, a nuestros gestores en el ámbito nacional o autonómico o donde sea, que las decisiones que se tomen
se tomen de una manera justificada y con una repercusión clara y evidente. Esto se toma por esto y por esto, y en base a estas premisas. Ahora mismo, sintiéndolo mucho, yo todavía no las he visto en el planteamiento que se ha hecho en la política de reversión de las concesiones. No lo hay ni para los pacientes, ni para los médicos, ni para los profesionales en general. No hay garantías de futuro, no se sabe qué va a pasar. Entonces, tomar decisiones alegremente cuando los indicadores son... Bueno, retiro lo de alegremente. Tomar la decisión cuando no hay indicadores reales que lo favorezcan, sino justo lo contrario, porque ahora mismo son más positivos los que presentan las concesiones que el otro, no lo veo justificado. Esa es nuestra petición, que dejemos un poco el discurso político o ideológico y entremos más en el discurso de los datos, de los resultados, en salud, económicos, en listas de espera, en todo, que veamos por qué una cosa se tiene que hacer o no se debería hacer, simplemente. Pues hasta aquí el último... ¿Me permites, Cristina, un momentito? No, es un segundo, por lo que dices tú de los cambios políticos o los sesgos políticos e ideológicos. El gobierno anterior, el consejero anterior del Partido Popular, Manuel Llombart, ya dijo también, y en sede parlamentaria, que no se iba a continuar con la concesión de Alcira. O sea, por lo tanto, no es un problema de que han venido los rojos, Dios mío, vamos a no me refería a eso. Ideológica y políticamente, tanto el gobierno del PP, el último gobierno del PP de la Comunidad Valenciana, ya dijo también que no iba a continuar la concesión. Si hubiéramos pedido los mismos datos que estamos pidiendo. Por lo tanto, no es una cosa, una iniciativa. Pero es que, pues precisamente por eso pedimos los datos, para que no se vea o se interprete, que puede ser una interpretación como una cuestión ideológica. Pues eso estoy esperando, los datos de los trabajadores, los contratos y la cotización. No, los contratos de los trabajadores. Dejamos aquí por ahora, porque creo que esto era para rato el debate que tenemos hoy. Agradezco muchísimo en nombre de Sanitaria 2000 a nuestros 4 invitados. Y muchísimas gracias por participar en el último debate de Sanitaria 2000. Gracias. Gracias a ti.